Muy buenas tardes, gracia y paz para sus vidas. Desde aquí de la ciudad de Hialeah les saluda su servidora Rocío Villavicencio, pastora del Ministerio Centro Educativo CDO Miami, desde aquí en Hialeah. Nosotros estamos haciendo nuestros servicios online, no presencialmente, todos los días domingo a partir de las 6 de la tarde. Estamos en tiempo y damos la bienvenida a cada hermano que se una a esta transmisión en vivo, aquellos hermanos que todavía están de una manera o de otra, están ayudándonos en oración, nos apoyan en oración, y asimismo aquellas personas que se unen aquí para poder junto con nosotros estudiar más de la palabra de Dios todos los días domingos y crecer en el conocimiento de la palabra. Estamos dando aquí la bienvenida a que los hermanos están añadiendo. Nosotros estos mensajes en vivo lo transmitimos lo subimos al canal YouTube bajo Iglesia Centro Educativo CDO Miami, y usted va a encontrar el nombre del mensaje y también va a encontrar la fecha del mensaje. Últimamente, pues nosotros en la semana pasada tuvimos un mensaje precioso, pero esta semana vamos a tener sobre tocar el punto de los dones espirituales. Oremos, amados. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias infinitamente porque tú nos has permitido una semana más poder estar aquí juntos en este sistema online, junto con nuestros hermanos de la iglesia, junto con nuestros hermanos, para aprender de la palabra tuya, Señor. Ayúdanos, revélanos tu palabra, Padre eterno. Abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para poder nosotros entender, Señor, y crecer, Señor. Queremos, el deseo de nuestro corazón es que cada día seamos llenos de tu presencia a través del Espíritu Santo, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros y en nosotros a través del Espíritu Santo. Gracias porque a través del Espíritu Santo tú nos revelas la palabra. Que esa palabra se haga rema cada día para nosotros poder tener la victoria cada día sobre las circunstancias y sobre las situaciones que se nos presentan, Padre amado. Asimismo te doy gracias, Señor, por usarme, Padre Santo, esta tu servidora, Señor, y dame de nuevo de palabras, Señor, y alinea mi mente a tu mente para que este mensaje se haga rema y se haga realidad tu palabra en cada vida nuestra, incluyendo mi vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, estamos aquí una vez más, unidos, no físicamente, pero sí en el espíritu, a través de lo que Dios tiene para nosotros, para poder estudiar estas noches. Gracias y paz para tu vida, Katy. Qué bueno tenerte esta tarde. Estamos gozosos nosotros de poderte compartir de la palabra. Hoy día tenemos los dones espirituales. Y yo les invito a ustedes a que abren la Biblia en 1 Corintios, capítulo 14, del 1:40. Vamos a discernir versículo por versículo y ojalá que esto sea de edificación para mi vida y para la vida de ustedes. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1, dice así: procurad alcanzar el amor, pero también desead ardiamente los dones espirituales, sobre todo lo que profeticéis. O sea, procurar alcanzar el amor. El que no tiene amor es como un símbolo que resuena, es algo que está vacío, porque el que no tiene amor, dice, Dios es amor, y el que no conoce amor no conoce a Dios. Entonces, en este versículo, lo que nos quiere decir el apóstol Pablo cuando escribió esta epístola, lo que nos quiso decir es que los dones espirituales deben ser practicados en el contexto del amor. No por decir yo tengo este don y yo lo ejerzo y yo tengo que sobresalir, sino hacerlo en amor. También, ya que al no ejercer los dones espirituales sin amor, podemos empezar dentro de la iglesia a traer contiendas y divisiones. Eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en el 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Dice versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterio.
Cuando usted desea adquirir el don de lengua, no es porque usted va a bendecir al pueblo. Cuando usted tiene y adquiere el don de lengua, el espíritu y de hablar en lengua, ese don precioso, es un don que el Señor nos da a aquellos que lo anhelamos, a aquellos que se lo pedimos. Todos los dones están a la disposición de la iglesia de Cristo. Pero son aquellos que reciben, son aquellos que anhelan, que desean. Entonces, cuando usted habla en lengua, son lenguas angelicales y es entre usted y Dios. Ahí es cuando usted pelea juntamente con Dios las batallas espirituales. Usted ha escuchado de la guerra espiritual. Sí hay guerras espirituales, amados. Pero la guerra espiritual usted la gana es peleando a través de Dios con el Espíritu Santo, pero en las lenguas. Por eso dice lenguas angelicales. Es entre usted y Dios. También hay lenguas, cuando hay el don de profecía, de hablar en lenguas. También hay profetas que hablaban en lengua y que también tenían el don del discernimiento. Había otro que discernía lo que el profeta hablaba en lenguas. Mensaje que Dios le daba al profeta para su pueblo. Los dones espirituales, amados, deben ejercerse de acuerdo con las normas bíblicas. No es un don para el hombre, eso es bíblicamente, es un don que Dios le da a las personas a través de su Santo Espíritu. Por eso Pablo dice, pues que anheléis dones espirituales. Es importante que usted lo anhele. No tenga miedo de anhelar los dones, pero a procurar abundar en ellos en amor para edificación de la iglesia, amados. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, Pablo escribió una lista y vamos a ir al 12. Y hablan de los dones espirituales y yo les voy a leer el 12 del 1 hasta el 6. Y miren lo que dice el capítulo Primera de Corintios, capítulo 12. En cuanto a los dones espirituales, para tener aclarar un poco más del tema y así poder nosotros entender lo que vamos a ir discerniendo a través de este mensaje. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermano, que seáis ignorantes. Dios quiere que usted, por eso Dios dijo aquí en la palabra, en los primeros libros de la Biblia, que su pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros como la iglesia amada de Cristo tenemos que tener el conocimiento, pedir al Señor sabiduría, tenemos que aprender a discernir lo bueno y lo malo para que en el tiempo bueno nosotros podamos valorar y los tiempos malos no sentirnos derrotados, sino que por el contrario saber que no estamos solos porque Él hizo una gran promesa a usted y a mí que Él estaría con usted y conmigo todos los días de nuestra vida. Dice, al apóstol Pablo se dirige a los Corintios, a la iglesia de Corintios. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermano, que seas ignorantes. Sabéis que cuando eras pagano, o sea, cuando no tenías conocimiento de la palabra, de una manera o de otra, eras arrastrado hacia los ídolos mudos. O sea, ante las imágenes, las estatuas, la adoraban, hacían becerros y lo adoraban. Por eso le dice ídolos mudos, porque no hablan, no tienen vida. Usted y yo le servimos a un Dios que tiene vida, un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, al Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, al Dios que no cambia, que cumple las promesas, que no es hombre para que mienta, sino que su palabra es sí y amén. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto a través del Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, Pablo escribió una lista de dones espirituales. Entonces, y le dice, hay diversidad de dones. Y vámonos, hay una lista también de estos dones y usted la puede encontrar en Romanos 12, capítulo 6 al 8. Yo quiero vamos a primero a Romanos, vamos a leer primero la diversidad de dones aquí en Corintios. Y mire lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y hay diversidad de operaciones, pero Él es el mismo Dios, el que hace todas las cosas por todos.
Dios es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario está completo. Dios, Jesucristo es todo en todo, amados. Pero a cada uno, hablando de la iglesia, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le ha dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otros palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el poder de milagros, el de profecía, el de discernimiento. Estos son todos los dones espirituales, vayan anotándolo. A otros se les ha dado la diversidad de diferentes clases de hablar en lengua y otra interpretación de las lenguas. Había en este tiempo, había los profetas que hablaban en lengua en el Antiguo Testamento, pero había uno que interpretaba las lenguas. O sea, el uno hablaba y el otro interpretaba y mandaba el mensaje que Dios tenía para su pueblo. Pero dice Pablo, pero todas estas cosas las hace uno, que es Dios, y el mismo Espíritu, distribuyéndolo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. A unos les dio el don, el ministerio de maestros, de pastores, el ministerio de cantar, de alabar, de adorar, de alabar a Dios, ¿sí? Los cantantes en la iglesia, y cada uno y hace un ministerio, amados. Si vamos a Romanos, como yo les dije, capítulo 12, vamos a Romanos, capítulo 12, versículos 6 y 8, miren lo que nos dice la palabra. Dice así: pero teniendo dones que se difieren según la gracia que nos ha sido dado, usémoslas. Si el de profecía, use la porción a la fe. Y si es de servicio, en servir, o de enseñar. Pero todo esto tiene que hacerse, ¿qué? En amor, amados. Notemos, amados, un poco de esta repetición en estos pasajes, tanto en Corintios como en Romanos. Pero cada uno arregla algo que el otro no menciona. O sea, en Primera de Corintios nos menciona Pablo la diversidad de dones. En Romanos los está diciendo claramente que si usted sirva. Pero lo más importante, la base de todo eso, que lo haga con amor. No por vanagloria, no por llevarse el que usted se considere mejor que nadie. Cuando usted haga una cosa, dele gracias al Señor, porque gracias a Dios nos ha dado el conocimiento para poderla hacer, amados, y poder ser de bendición a otro. Cuando se juntan estas dos porciones bíblicas, hay una lista completa de los dones espirituales. En el capítulo 13 de aquí de Primera de Corintios, Pablo recalca, amado, una cosa muy importante: la importancia de que los creyentes, nosotros, usted y yo, permitan que el amor motive nuestras acciones. Y Dios en esta tarde, en este mensaje, quiere no solamente que usted y yo conozcan los dones espirituales, sino que la base, lo más importante, lo que Pablo recalcaba, es el amor. Porque dice que el amor, si usted hace las cosas por amor, usted no está esperando nada a cambio. Usted lo hace porque le nació hacerlo. Nació de su corazón, porque Dios le puso eso en su corazón, de que usted debería hacerlo, sin esperar nada a cambio. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado personas que dicen, bueno, yo he hecho esto y a veces ¿por qué recibo? A veces la persona es ingrata, a veces no. Todo el ser humano, acuérdense que el ser humano de por sí, cuando no conoce a Dios, los frutos de la carne se manifiestan. A veces viene el egoísmo, a veces viene la envidia, a veces vienen los chismes, las contiendas y así por el estilo. Por eso es importante, amados, que usted y yo cada día podamos nosotros discernir, hacer una evaluación de los dones carnales, de la carne, y los dones espirituales, para que así nosotros, usted y yo, vayamos creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Nunca vamos a ser perfectos,
porque vivimos en este mundo y estamos en esta carne. Y cuando usted dice, Señor, cambia, es la carne que me hizo caer. No, la carne, cuando la Biblia dice la carne, se está refiriendo a su mente. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Renovaos su mente. ¿Cómo usted y yo podemos renovar la mente? A través de la palabra de Dios. Porque que escrito está que la fe viene de ¿qué, amado? De lo de oír, del oír, del oír. 3 veces la palabra de Dios. Cuando los dones se ejercen, amados, sin amor, ni el creyente, ni la iglesia, o sea, ni el que cree, ni la iglesia que somos todos, reciben todos los beneficios que el Espíritu desea dar en ese momento como los dones espirituales. Si nosotros no, como individuos, como parte de la iglesia, como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, no hacemos las cosas en amor, los dones del Espíritu Santo no pueden ser manifiestos en nosotros. En el capítulo 14 de Primera de Corintios, Pablo regresó a su tema principal, amados. Y Pablo siempre en sus epístolas hizo énfasis especial en las reglas que Dios espera que se observen al ejercer las lenguas y la profecía. Sus instrucciones, amados, dan a saber que había confusión y desorden en este aspecto, sobre todo en la iglesia. Él se estaba dirigiendo a la iglesia de Corintios. Sin embargo, amados, las lecciones que se destacan en el capítulo 14 se aplican a todos los dones espirituales. Él no mencionó un solo don. Él mencionó todos los dones espirituales. Pablo dio instrucciones del Espíritu para la iglesia en ese tiempo y también ahora, amados. A veces la iglesia de Cristo nos sentimos abatidos, nos sentimos solos, porque nosotros no buscamos diligentemente de ser instruidos a través de la palabra. Y a veces nos sentimos solos, impotentes y sin fuerza, pero es porque nosotros no buscamos de la fuerza que Dios nos da a través de su Espíritu Santo, pero sobre todo de su palabra, porque dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestros caminos. Lámpara a nuestros pies. Él es lo que nos va a guiar. Él es lo que nos va a llevar al conocimiento. Es la palabra de Dios la que nos va a dar la sabiduría. Y la palabra de Dios es la que nos va a dar y se va a enseñar a través de su palabra aprender a discernir entre lo bueno y entre lo malo. Bienvenido, Beto. Gracia y paz para tu vida. Pablo expresa, amados, en Primera de Corintios su gratitud a Dios por los maravillosos cambios obrados en la vida de los creyentes de Corintios. Porque sí, ellos habían cambiado, pero aún tenían que hacer un cambio. Tenían que aprender y tener y comprender sobre los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu ellos los ejercían, pero pensando que ellos los ejercían porque tenían mayor conocimiento. Pero en los dones del Espíritu, ellos los ejercían sin amor, amados, en muchas ocasiones. Sin embargo, aunque reconoció cuánto se había alejado Pablo de los corintios, porque él en sus viajes, acuérdense que Pablo viajaba, entonces él también sabía que sus enseñanzas habían ayudado a la iglesia de los corintios a que ellos se alejaran de su cultura pagana, de que no rendieran cultos a ídolos mudos, decía él. Pero veía que aunque ellos habían aprendido, como hoy usted y yo hemos aprendido de la palabra, porque la palabra cada día aprendemos. Usted hoy día un versículo, usted puede leerlo, el Señor se lo va a revelar de acuerdo a su necesidad, amado, porque Él sabe todo de usted y de mí. Él sabía que a la iglesia de Corintio aún le faltaban las enseñanzas. Estaban llenos del Espíritu Santo y no les faltaba ningún don, amado. Pero tenían que madurar en sus expresiones de esos dones. Y hoy por hoy, amado, muchos y la iglesia estamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos los dones, pero aún nos falta esa madurez espiritual
que yo les hablaba la semana pasada, la madurez espiritual para poder ejercer esos dones espirituales correctamente bajo la dirección de Dios, pero sobre todo que sean llevados a los demás con amor. ¿Por qué Pablo les dijo a los corintios, seguid el amor y no procurad los dones espirituales? Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 14 versículo 1, yo lo voy a leer. Procurar alcanzar el amor, le dijo, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Seguid el amor y procurar los dones espirituales. ¿Qué le estaba diciendo? Esto resume, amado, la actitud bíblica y correcta que debían tener cuando el Espíritu los usaba para ejercer los dones. Había que tener una actitud correcta, amados. Seguid, la palabra seguid, ¿qué le estaba diciendo aquí? Muestra que Pablo no describía una actitud pasiva, sino que seguir. Nosotros tenemos, cuando dice yo tengo fe, sí, amados, todos tenemos el mismo nivel de fe. Se nos ha dado igual el mismo nivel de fe. Pero la fe hay que activarla. Hay que activarla. ¿Y cómo usted activa la fe? Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la fe no en lo que usted pueda hacer. Es lo que la fe en la palabra de Dios en usted, haciendo en usted, dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva para que ese poder y ese conocimiento de la palabra, dice que de la grandeza o de la llenura de tu corazón va a hablar la boca. Entonces nosotros tenemos que aprender a conocer la palabra, porque solamente con la palabra vamos a tener una actitud bíblica correcta para poder ejercer los dones espirituales. Pablo hacía resaltar la acción que vigorosa, hermano. La fe, usted tiene que serla fuerte. Active su fe. La activa a través de la palabra. Señor, tu palabra dice que tú eres Señor es mi pastor y que nada me faltará. Y yo estoy convencida de que aunque yo ande en este momento en escasez, que no tengo un trabajo, nada me faltará. Porque tú vas a aderezar mesas delante de mis angustiadores. No está hablando de una determinada persona, está hablando de angustiadores, de sus problemas, amados, de sus escasez, de la situación que se le está presentando. Entonces, Pablo lo que decía, ejerzan los dones, pero seguid con vigor. No lo hagan una acción pasiva. La expresión griega quiere decir seguir con o sin intenciones hostiles. Hacerlo en amor. En el Nuevo Testamento, amado, se traduce frecuentemente perseguir, en cuyo caso el motivo del perseguidor era hostil. Muchas veces eran hostil, querían hacer las cosas pero sin amor. Si vamos al libro de Filipenses, amado, capítulo 3, capítulo 14, vamos a Filipenses, yo quiero que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 14, nos dice la palabra de Dios así. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Proseguir. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo aquí? Filipenses 4, 14. Lo que él quiso decir aquí, que él proseguía, que él no se detenía, sino que a pesar de las circunstancias, las situaciones, proseguía a la meta. Prosigo, habla de proseguir la meta para un premio supremo, amados. Para el llamamiento de Dios, el procurar tener amor en cada aspecto de nuestra vida cristiana, amado, de nuestra vida cada día, es el ejercicio que ayuda
para que los dones espirituales sean, los dones espirituales que Dios puso en nosotros, sean de bendición a otros, amados. Y a veces los dones se ejercen, pero no en el amor. Aunque el Espíritu Santo, amado, reparte los dones, el deseo del creyente de ser útil en el ministerio es importante, amados. Usted ha visto que en las congregaciones a veces son 20, 40, 50 hermanos y sin embargo son 2 o 3 o 10 o 5 o 10, no quiero decir números exactos, pero son los que están con el deseo de poder trabajar, el deseo de decir, mire pastor, yo le puedo ayudar en esto, yo puedo venir aquí, yo puedo interceder con los hermanos, yo puedo estar en el ministerio de oración, yo quiero trabajar con el ministerio de los niños, yo quiero enseñar, porque todo el mundo dice que no puede, que no sabe. Y hermano, en las cosas de Dios nadie viene con un libro de instructivo. Dios le pone a usted el querer como el hacer. No estoy diciendo de que usted no tiene que escudriñar la palabra. Sí, usted tiene que escudriñar la palabra, tener una relación verdadera en espíritu y verdad con Dios. Usted tiene que buscarle en espíritu y verdad. No confundir lo que es alabanza y adoración, porque alabarse es lo que usted siente en su corazón, la expresión de gratitud hacia Dios. No el alabarle es para ir a llorar y pedirle al Señor, como que no. Porque ya usted es un bendecido con toda bendición hace 2000 años atrás, cuando Jesucristo murió por usted y por mí. Él dio su vida por usted y por mí. Fuimos redimidos a precio de sangre. Pero fue un regalo por completo. No nos dio solamente el perdón de los pecados. No, nos justificó, nos redimió, escribió el nombre nuestro en el libro de la vida, gozamos de la vida eterna y somos justificados, somos santos. Somos real sacerdocio, nación santa, hermano. Todo eso nos fue dado a través de Cristo Jesús. Entonces, amados, cuando una persona es indiferente dentro de un ministerio, y no quiere, yo sé que no todos a veces se tienden ¿cómo le puedo decir, hermano? Puedan hablar, pero hay muchos que pueden orar, hay muchos que pueden ayudar a otro hermano en ciertas cosas, y son parte fundamental y clave, porque hasta el que abre la puerta en una congregación es tan importante, amados. La persona que es totalmente indiferente hacia los dones espirituales no los verá manifestados en su vida, amados. No lo verá manifestado en su vida jamás. La palabra griega traducida, procurar, implica tratar con diligencia de conseguir algo. Lo que da una idea de cómo se debe desear que el Espíritu abra a través del creyente. Yo les digo una cosa que va a ser ya 8 años, 8, 9 años ya desde el ministerio, cuando nosotros empezamos en el ministerio, y el Señor me ungió y me llamó como pastora le digo, yo tenía eso, decía, bueno Señor, yo me pongo en tus manos. Yo quiero que tú me ayudes, porque simplemente lo que yo hago es servirte, ser un canal de bendición. Dame de nuevo de palabra. Ponme en mi mente a tu mente, Señor, que yo no le aumente ni le quite nada a tu palabra, que todo lo que yo salga de mi boca sea de edificación, que nada de lo que tú me das me haga sentir sino mayor, sino que siempre yo mengue y que tú seas glorificado, Señor, y que lo que haga yo lo haga en amor, que no haga porque yo quiero ganar popularidad. No, amado. Mi deseo de mi corazón es que todas las almas lleguen al conocimiento de la palabra y que no se pierdan, más que conozcan y sean parte de la familia de la fe, que sean parte de ese maravilloso amor de nuestro Padre, de que sean salvos, de que reciban el perdón de los pecados, de que sean sellados con el Espíritu Santo, de que vivan a través y sujetos a lo que el Espíritu Santo les guía y les dirige cada día. Usted debe desear los dones espirituales. Usted tiene que desearlos y pedir al Espíritu Santo
desee, pídale. Cada mañana cuando usted se levante, dele gracias al Señor y diga, Señor, permíteme que hoy día yo sea canal de bendición. Yo quiero ejercer el don de poder llevarle a otro tu palabra, de mostrarle tu amor, si no a través de tu palabra, sino con mi actitud, con mi testimonio. También, amados, la palabra procurar, usted también la puede encontrar en 1 Corintios capítulo 12, 31, donde dice, mas desead ardientemente los mejores dones, los mejores dones. Y si va al 14, al versículo 39, mire lo que nos dice aquí. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis hablar en lenguas. Pero que todo se haga decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Entonces, se ve que Pablo, amado, exhortaba al pueblo a que desearan sinceramente que el Espíritu Santo lo convirtiera en medio de expresiones de los dones espirituales. Las lenguas, y ¿qué hablaba aquí, hermano, cuando dice las lenguas y la profecía? El creyente debe desear que el Espíritu Santo lo emplee. Sin embargo, cuando los dones espirituales empiezan a manifestarse, el creyente debe recordar su propósito. No es para sentirse mejor, no es para sentirse más santo, no es para sentirse mejor que otro hermano, sino que debe recordar que sus dones han sido dados por Dios, que son dirigidos por Dios y que tenemos que recordar el propósito por qué fueron dar para que esos efectos sean permanentes. Pablo, amados, llamó la atención aquí en 1 Corintios, capítulo 14, a los resultados de los dones de lenguas y de profecía en la congregación. Las reglas que presentó no ponen restricciones ni los critican. Él no estaba poniendo restricciones ni estaba criticándolos, como algunos comentaristas que rechazan la experiencia pentecostal. Él no lo estaba haciendo, su hermano. Más bien, la enseñanza de Pablo ayuda al creyente, a usted, a mí, a estructurar el uso de los dones para promover su máximo beneficio en la congregación local. Entonces, amado, ¿cuál es la diferencia principal entonces que Pablo citó al contraste de hablar en lenguas y en la interpretación de lenguas? Primero debemos entender que Pablo se refiere a las lenguas como el don que se ponía en práctica diariamente, no a las que eran solo la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Quiero que entiendan eso. Recibir el bautismo no es el tema de este pasaje, no estamos hablando hoy por hoy. Él, o sea, Pablo, escribe a los creyentes de Corintio que ya habían sido llenos del Espíritu y que necesitaban que madurar en usar los dones espirituales. Si usted ve al principio, Pablo habló de las lenguas desconocidas que ayudarían al individuo, pero no a la congregación. De lo que yo les estaba diciendo, lenguas angelicales, ayudan a uno, pero no a la congregación. Note al contraste de las expresiones, no hablan a los hombres, habla a los hombres. Y así mismo se edifica, o sea, edifica la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo. ¿Vamos a la iglesia? No, vamos a la congregación, porque usted y yo somos la iglesia de Cristo, la amada iglesia de Cristo. El motivo del amor aún está en la mente del apóstol Pablo. Es bueno, amados, que el creyente como usted y yo se edifique, pero no cuando se excluye la bendición del cuerpo de Cristo. Porque muchos tienen mucho conocimiento. Y dice el apóstol también, y la palabra mata. Pero cuando usted estudia la palabra, escudriña la palabra, usted activa esa palabra y usted es testimonio vivo del amor de Dios, entonces
ahí no, usted va a ser un testimonio viviente de Dios en usted a través del Espíritu Santo. Cuando habla a Dios en la alabanza, cuando usted la alabe o cuando usted le habla a Dios en la oración, su espíritu se edifica aunque no entienda las palabras. Su espíritu se edifica. ¿Por qué? Porque dice que la alabanza es la manifestación de la gratitud de su corazón hacia Dios. Y la oración es el puente que une a usted y a Dios. Por ese puente anteriormente en el Antiguo Testamento, bajo la ley, solamente los sacerdotes podían entrar ¿se acuerda? El tabernáculo. Pero ahora a través de Cristo Jesús, o esa puerta, el velo se rajó. Y tenemos una entrada directa hasta el trono de la gracia. Para que usted y yo podamos entrar cuando usted quiera, en el momento que usted desee, en el momento, no importa de mañana, de tarde, de noche, y poder decirle, Abba Padre, aquí estoy para alabarte, para adorarte, para exaltarte, para decirte que te amo, para decirte que tú eres mi pastor y que nada me faltará, para decirte que tú eres el rey de reyes, el señor de señores, la rosa de Sharon. Porque Dios quiere que su iglesia, Él hizo al hombre para que le alabara y le adorara. No para la queja, amado. Dios no nos hizo para que una queja avanza. Dios quiere que su pueblo, dice, a ir a sus atrios en acción de gracia. Ir ante su presencia en acción de gracia. Porque si Él tiene cuidado de las aves, que son menores que usted y que yo, más aún usted cree que Él no va a tener cuidado de usted y de mí. Claro que sí, amado. No se sienta solo, no se sienta no querido, no se sienta no amado. Muchas ocasiones, a veces en tiempos pasados, si alguien pasaba y no me saludaba, yo me sentía mal, hermano. Yo decía, ¿qué pasó? Y ahora no es que no me importa. Ahora yo sé, amado, que Dios me ama sobre todas las cosas. Y si la persona que pasa, ya no estoy pensando que tal vez tiene algo contra mí. Simplemente que la persona pasó y no se dio cuenta. Y tenemos que ver la vida de esa manera, amado, porque nada ni nadie nos puede quitar ni dañar el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Usted no puede permitir que el enemigo de nuestras almas haga nido sobre esta mente, que es la que tiene que ser renovada. Si una persona no nos quiere verdaderamente o no sentimos ese aprecio, pues hermano, usted se lo pierde la persona. Pero no permita que por esa actitud de esa persona, por el comportamiento, usted cambie. Usted tiene que ser lo que Dios puso en usted. Cada uno de nosotros fuimos un diseño absoluto de Dios. Usted no se parece ni a su hermano. Usted no se parece. Usted tiene rasgos de su padre y de su madre. Usted, claro que sí. Pero usted no es igual. No va a pensar idéntico. Usted puede tener hasta un hermano gemelo o mellizo y no pueden ser iguales, hermano. Entonces tenemos que aprender y no es fácil. Eso es un proceso que a través de la palabra lo vamos aprendiendo y vamos dejando y vamos a veces entendiendo las personas. A veces hasta nos cuesta, si nos ofenden, hasta perdonar, hermano. Pero el Señor nos ayuda para nosotros poder poder amar, para poder perdonarnos a nosotros, porque a veces también nosotros permitimos ciertas cosas. Y también perdonar a la persona porque nos da la libertad. Y eso nos ayuda para nosotros verla de diferente y poder orar por la persona. Porque hermanos, si somos cristianos no podemos vivir diciendo yo amo a Dios y no amo a mi hermano. Así sea, dice la palabra, si hay que perdonarse, tenemos que perdonar 70 veces 7. Y cuesta. Y cuesta, amado, porque estamos en este mundo, vivimos en este mundo, no estamos en el cielo. Pero sí, a través de la palabra, sí podemos alcanzar a poder ir creciendo, ser más, tener el amor, tener tolerancia, tener compasión, tener misericordia a través de la palabra. Las instrucciones que el apóstol Pablo le daba aquí al pueblo de Corintio estaban bien equilibradas, amados. Cada uno de los creyentes necesita la edificación personal.
Pero esa edificación personal, usted no la va a tener solamente porque usted va el domingo y usted recibe un mensaje o porque usted va el miércoles y usted tiene un servicio No, la relación tiene que ser una relación personal diaria, amado. Que usted y yo le buscamos al Señor en espíritu y en verdad. El don de lenguas produce mucha edificación, amados. Orar, cantar y alabar en el espíritu sirven para edificar y animar a nosotros, nos ayuda el don de lengua. Eso no quiere decir que porque usted no tiene el don de lengua es que usted no tiene la salvación. No, una cosa es la salvación a través de Cristo Jesús, porque dice que el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él, y quiero que esto esté bien claro. Pero cuando usted recibe el don de lengua es para edificación para uno, amados. Es algo solamente, eso es una experiencia que usted la tiene y usted tiene que anhelarlo y se le da porque usted lo anhela. Por eso, amados, el apóstol Pablo enseñó que en el culto de la iglesia el creyente no debe edificarse solo a sí mismo. Seguid el amor, porque solamente a través del amor, dice, los creyentes deben desear que el Espíritu Santo use sus dones de manera que ayuden a edificar a otros. Nosotros somos bendecidos para bendecir, no somos bendecidos para recibir y ya. Usted recibe la palabra y ahí quedó, y como el agua que lleva a un riachuelo y se queda emposada, ¿qué pasa con esa agua, amado? Se pudre. Usted recibe la palabra y cuando usted va y se encuentra con una persona y usted la ve que está un poco decaída, usted le dice, mira, que tengas un bonito día. Tienes este problema, pero no temas. Dios está contigo, Dios te va a ayudar. Y si tiene una necesidad de que no tiene para comer y usted tiene algo para comer, usted dele. Porque a veces, amado, sin darnos cuenta decimos, vamos a orar por ti. Tenemos un hermano con necesidad, no tiene trabajo. Dice, sí, hermano, no te preocupes, que Dios va a hacer todo. Vamos a orar por ti. Pero de repente en el bolsillo tenemos un dinero y podemos ayudarlo porque es importante. Y yo entiendo que la oración del justo tiene poder. Pero la misericordia y la compasión de los hermanos, la ayuda del hermano, ahí se manifiesta el amor. Mira, hermano, aquí está. Dios me puso en mi corazón bendecirlo. No tiene que ser no tiene que ser con cantidades exorbitantes cuando hay necesidad, amados. Pero sí con lo que Dios pone en su corazón y de acuerdo también a lo que usted tenga para dar. Porque también no sería bien que usted por dar se quede sin nada. No, usted tiene que dar, porque al dar, o a veces en muchas ocasiones, hermano, de repente usted tiene algo y el Espíritu Santo le pone en su corazón, mira, Andy, dáselo esto, todo lo que tiene, dáselo al hermano. Y usted dice, pero Señor, dáselo. ¿A usted no le ha pasado? Muchas veces ha pasado, ¿verdad? O a veces usted está y dice, de repente el Espíritu Santo le dice, llama a tu hermano, ora con tu hermano. Tenemos que poner nuestros oídos abiertos, que el Señor abra nuestros oídos espirituales y atento a la dirección del Espíritu Santo. Por eso es importante seguir las instrucciones del Espíritu Santo. Jesús fue el consolador para sus apóstoles, pero Él nos dejó el consolador, el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, amados, ¿por qué es la referencia, hermanos, del apóstol Pablo a la música una buena ilustración a lo que nos está enseñando? Cuando dice que podemos alabar, tenemos que orar. Pablo sacó un ejemplo de la música. Cuando nosotros alabamos, si escuchamos instrumentos, una sola nota todo el tiempo o con una confusión de notas, no habrá ninguna melodía, ¿verdad? Cuando las notas están en un arreglo ordenado, la música fluirá y se entenderá. ¿Qué quiere decir? Si todo el mundo habla en lenguas, si todo el mundo está en la puerta
Si todo el mundo hace de lo mismo y solamente ejerce un solo don, es una confusión, amado. Lo que el apóstol Pablo quería, que todos ejerzamos nuestros dones, amados. Todos anhelemos los dones. La iglesia tiene que anhelar los dones para que podamos nosotros ser de bendición como cuerpo de Cristo a aquellos que no conocen, aún a los que están dentro de la iglesia de Cristo, amados. Yo, cuando termino el mensaje, le digo, hermano, extienda sus estacas, comparte el mensaje, porque si así ha sido para bendición para usted, usted no sabe, cualquier mensaje, tal vez una palabra, puede ser de bendición o edificación, a veces hasta para salvación de la vida de una persona que no conoce de Dios. Entonces ese tiene que ser el deseo de nuestro corazón. Nosotros tenemos, amados, como dice el apóstol Pablo, ser ordenados en todo momento. Pablo nunca dejó de dar el valor al don de lenguas, porque él estaba diciendo que teníamos que ser orden aquí en las lenguas, en las profecías, ¿verdad? Tenía que haber un orden, pero Pablo le daba mucho valor al don de lenguas. Ese versículo, en el versículo 18, él dice en el 14, mire lo que dice. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. Porque en la ley está escrito, dice el apóstol Pablo, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Una cosa es el don de lengua y otra cosa es el don de la profecía, amados. Por eso él decía, ¿de qué me vale hablar 10,000 palabras en lengua desconocida si no puedo edificar a la congregación? Pablo prefería hablar 5 palabras, decía él, en su propio idioma en la iglesia, porque sabía que con esas 5 palabras él podía ayudar a otras personas que no conocían a Dios o que conocían a Dios, pero no tenían el conocimiento. Pablo lo que quería con la enseñanza de los dones espirituales, dar más luz a lo que dijo antes, amado. O sea que cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Así como cada creyente, cada miembro del cuerpo físico obra para el bien de otros, así debe ser el cuerpo de Cristo. En su cuerpo hay el corazón, los riñones, los pulmones, el hígado y cada órgano cumple su función para que este cuerpo esté saludable. De la misma manera pasa en el cuerpo de Cristo, amado, en su iglesia amada. Todo lo que un miembro hace debe edificar a la iglesia. Al usar los dones espirituales, la oración debe ser que el Espíritu Santo use los creyentes para dar ¿qué? Para dar ánimo, fortalecer e instruir a los hermanos en Cristo. No es de poner temor. No decir, mira que si tú no haces esto, Dios te va a castigar, Dios no te va a bendecir. No, amados. En el pacto de la gracia, nosotros no hacemos nada por obra, sino por fe. En el pacto de la gracia usted no necesita hacer cosas para que Dios lo bendiga. Usted es bendecido con toda bendición, amados. Desde que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él compró a precio de sangre. Él no vino por unos, Él vino por toda su creación. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que toda su creación fuera salvo. Por eso dice que lo predestinó de antemano.
Él ya está predestinó que su amada, que su creación amada fuera salva. Pero nos dio Dios en el amor, nos dio ese libre albedrío. Es usted el que decide o seguir y servir a Dios o servir al mundo. El mundo le va a ofrecer, amados, muchas cosas, pero todas son perecederas. Pero lo que le ofrece Dios a través de su palabra y a través del sacrificio grande que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, no la cruz, sino el sacrificio que hizo Él, es imperecedero, permanece para siempre. Entonces, amados, Dios quiere que cada creyente esté lleno del Espíritu Santo de Dios para que los dones espirituales se manifiesten en cada uno de nosotros y que cada uno de esos dones va a repartirlo para que cada uno de nosotros podamos ser parte fundamental de este cuerpo. Pero tenemos que anhelarlo. Es como los frutos del Espíritu. Dice que la palabra va a ser un cambio de dentro para afuera y ese corazón de piedra lo convierte en corazón de carne, porque ahí dice que viene a la mente, dice la palabra se oye, viene a la mente, la renueva en su mente, la lleva a su corazón y aquí la atesora en su corazón, y de la abundancia del corazón va a hablar la boca, porque en los momentos difíciles de angustia o que usted tenga a alguien que tenga necesidad, usted va a esa palabra, se va a manifestar grandemente y va a ser usted un canal de bendición. Por eso Dios dice que el apóstol Pablo dijo que había que mantener un orden espiritual, cuando lo dice en el Primera de Corintios 14, 20 al 30. 33 dice, hermanos, no sean niños en su manera de pensar. Yo ya les había leído esto, sino que sean adultos, sean maduros espiritualmente. Al apóstol Pablo llamaba a la madurez. Llamaba a la madurez como un padre le habla a su hijo muy estrictamente. Le dijo a la iglesia que ya era hora de empezar a comportarse como adultos. No con temor, no con esto. Usted tiene que saber su identidad como hijo de Cristo, como hijo de Dios. Usted no es cualquiera, usted no está mendigando, usted está completo. Tal vez no tenga un centavo en su bolsillo, pero Dios es su provisión y nada le va a faltar. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia que ya era hora de empezar a comportarse entonces como adultos. Está bien que uno sea como un niño en cuanto a la inocencia. Eso está bien. Cuando se trata de la maldad, pues es una virtud, amados. Pero los corintios tenían que madurar el entendimiento bíblico. Y hoy por hoy muchos tenemos que madurar nuestro conocimiento bíblico, escudriñar la palabra, estudiar la palabra, hacer rema esa palabra. Entonces, el apóstol Pablo en el versículo 21 nos dice que en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por bocas de extraños hablaré a este pueblo y ninguno así me escuchará, dice el Señor. El tema principal también lo vemos en eso en Isaías capítulo 28, 11 y 12. Era el juicio que Dios traía sobre Judá en medio de los asirios, amado, el que quiero que noten esta cita, y cuyo lenguaje los judíos no entendían. El Espíritu Santo le reveló a Pablo una aplicación de este pasaje, así como la lengua desconocida de los asirios, y predijo el juicio venidero. Las lenguas por las cuales el Espíritu habla son una señal a los incrédulos que están bajo juicio, amados. La profecía sirve a los creyentes con edificación, exhortación y consuelo. Cabe destacar que aunque las lenguas son un señal para los incrédulos, solo la profecía podrá comunicarle un mensaje claro.
El Espíritu Santo, amado, da a cada creyente algo para contribuir en el servicio dentro de la congregación. Pero no importa cuál sea el don, el culto debe ser ordenado, amados. Sería caótico, ¿verdad? Sería un desorden si todos trataran de ¿qué? De cantar al mismo tiempo, de hablar al mismo tiempo, algo diferente. Si hay mensajes públicos, amados, de hablar en lengua, es preferible que solamente una persona lo haga y que otro tenga el don de la interpretación. Si hay tres, ya eso es mucho, amados. Los mensajes son una interpretación respectiva y deben darse uno a la vez. Si no hay nadie presente que tenga el don de interpretación, usted no ha habido algunas congregaciones que hay un hermano que empieza a hablar en lengua, el otro habla en lengua, el otro habla en lengua y todo se vuelve un caos, porque sí pasa en la actualidad. Si no hay nadie presente que tenga el don de interpretación, los que hablan en lenguas deben callar o hablar para sí y Dios y no para la congregación. Entonces, cuando usted está en una congregación y hay una persona, cuando usted hay una alabanza y el Espíritu Santo, está la presencia del Espíritu Santo, y hay una persona que empieza a hablar en lenguas, y solamente esa persona habla en lengua, y hay una persona que tiene el don de interpretación y habla, la iglesia calla, porque hay una profecía, hay un mensaje para la iglesia. Pero cuando usted ve a 2 y 3 personas hablando, es un desorden, amado. Es mejor que estas personas guarden silencio, porque es para edificación de ellas mismos. Porque el don de lenguas, ¿cómo le puedo decir, hermano? El don de lengua es dado por el Espíritu de Dios. Dios le dio ese don a la persona. Y usted habla en lenguas. Y ese don, a través del Espíritu Santo, la manifestación del amor, donde está Dios, no hay desorden, amados. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Dios no quiere hoy por hoy, amados. Yo creo que en el tiempo de la pandemia Dios nos ha enseñado muchísimo. Dios no quiere una iglesia que la grite, que la alabe, que grite, que hable con emociones. Dios quiere una iglesia que le ame en espíritu y en verdad. En espíritu, que le busque, que le adore, que le alabe. Y en verdad que tenga el conocimiento de la palabra, que viva a través de la palabra, que camine con la palabra, que le crea a Dios. Eso es lo que busca el Señor. Dios quiere una nueva iglesia, no quiere tanto que los espectáculos del mundo, las luces y todo se metieron a la iglesia. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que cuando usted le adore, cuando usted le alabe al Señor, usted le alabe de corazón. Porque sienta, no por una emoción. Dios quiere que usted le adore en espíritu y verdad. Que su vida sea un constante testimonio de ser cristiano. No, yo no le digo, amados, que a veces no hay tentación. No somos perfectos. Pero que cada día pedirle al Señor que nos ayude a través de la palabra a llegar hasta la estatura del varón perfecto. Está mal exigir que un don personal sea ejercitado sin darle importancia a las consecuencias que tendrá en el orden del culto. Cuando no hay orden, hermano, aunque usted tenga un don y usted quiere hacer manifiesta, no, es que ya estaba hablando el pastor y me dio ganas de hablar en lengua. No, usted tiene que guardar el orden, hermano. Dios no dirige a nadie a hacer algo que causa confusión, amado. Él hace la paz y no el desorden. Las profecías, así como el don de lengua, deben limitarse a 2 o 3 también. Las profecías también, como el don de lengua, las profecías también
Hablando una persona a la vez, amado, Pablo describió otra forma de culto ordenado cuando dijo, los demás juzguen. La palabra griega traducida juzgar significa distinguir, amados. No todo lo que nos dice un profeta es porque va a suceder. Eso tiene que ir discernido bajo la autoridad de la palabra. Por eso en los últimos tiempos muchas personas se han levantado y hablan. ¿Cuántas personas dicen cosas que no son bíblicas, amados? Y sin embargo el pueblo cae por falta de conocimiento, porque no tienen el entendimiento y discernir entre lo bueno y lo que viene de Dios. Usted tiene que pedirle al Señor que el oído espiritual esté atento. Cuando usted no entienda algo, usted ore al Señor, Espíritu Santo, mira, llévame a la verdad, dime si en la palabra, enséñame en qué lugar de la Biblia yo puedo encontrar esto. Y cuando usted no lo encuentra, llame a su pastor, llame a su ministro, llame a la persona, a los entendidos, para que le ayuden y entre los dos puedan crecer, amados. La palabra griega traducida juzgar significa distinguir. Y la relación con la palabra griega para discernir, tenemos que aprender a discernir, está en 1 Corintios 12:10. Miren lo que dice 1 Corintios 12:10. A otro poder de milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversas clases de lengua y a otro interpretación de lenguas. Aquí Pablo hace una lista de dones que se dan como manifestación del Espíritu Santo, y estos son procurados o seleccionados, sino que son dones dados a quien según el Espíritu determine. El Espíritu Santo es el que determina. Si lo fuera, no habría razón de juzgar los dones, amados. No es el hombre que le dice yo te doy este don o tú tienes este don, no. Son dados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, yo termino con esto, amados. El mensaje de 1 Corintios capítulo 13 es como una música ambiental para el capítulo 14. Cualquiera que sea el don que el Espíritu Santo manifiesta a través de los creyentes, el mayor interés siempre debe ser el amor al cuerpo de Cristo, amados. Todo lo que usted o yo hagamos debe ser para la gloria de Dios y la edificación de los hermanos. Te debe recordar que solamente, amados, la palabra de Dios es la guía infalible. No hay otra manera, de que usted y yo podamos crecer si no es a través de la palabra. Debemos ser sometidos a la influencia, debemos ser sujetos y buscar del Espíritu en nuestras vidas. Que busquemos y tengamos el fervor de los dones del espiritual. Y también debemos tener el deseo y hambre de buscar de su palabra. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te doy gracias por este magnífico, precioso mensaje que tú nos has dado en esta tarde, Señor. Gracias porque tú nos haces acordar, Señor, que no solamente tenemos que tener el conocimiento, sino que tenemos que ejercer todos esos dones bajo el amor tuyo, Señor, pero sobre todo en orden, Padre Santo, para que el cuerpo tuyo, tu iglesia, sea manifestado y se manifieste en gloria al frente de en este mundo, Señor. Que cada día vemos, Señor, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, Señor. Ayúdanos a ser lámpara, a ser sal de esta tierra, Señor. Ayúdanos a ser bendición, canal de bendición a otro. Apaga en nosotros todo lo que no te agrada. Quita de nosotros, Señor, cualquier cosa que tú veas que no proviene de ti. Y ayúdanos que a través de tu palabra lleguemos al conocimiento verdadero de lo que es
ser un servidor tuyo, Señor. Gracias, Padre, te doy. Y bendice, Señor, en esta semana, en este primer día de semana, bendice a cada hermano que ha estado aquí en esta transmisión, a cada hermano en Cristo. Aquellos que están enfermos, declaramos sanidad en el nombre de Cristo Jesús y los declaramos sanos porque por las llagas están sanos, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.